Gloria, gloria a Dios. Bienvenidos. Les damos la bienvenida también a nuestros visitantes, muy especialmente a nombre de nuestro obispo Samuel Valverde. Él está en un viaje misionero en este momento, pero quiere asegurarse que ustedes saben que son importantes para Fuente de Verdad. Este es el lugar donde Dios transforma tu dolor en su propósito. Amén. Y el lugar donde Dios, mediante habiéndonos encontrado con Él, cada corazón puede ser sanado. Amén, gloria al Señor. Mañana los hermanos en español tenemos el Instituto Bíblico presencial a las 7 de la noche. Si usted todavía no se ha inscrito, puede venir mañana e inscribirse. No se ha perdido ninguna de las clases porque todas están disponibles para todos los estudiantes en el portal de estudiantes. Amén. Así que los vamos a esperar, no se lo pueden perder. Usted sabe que esta iglesia enfatizamos mucho lo que dice la palabra del Señor. Ese es el impulso de lo que llamamos el movimiento apostólico. Es el volver a la Biblia. Entonces vamos a estar estudiando esto. Tenemos un curso, por si acaso el sistema, estoy recomenzando la computadora, okay. Tenemos un curso que se llama el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. ¿Por qué estamos enfatizando la palabra verdadero? Porque muchas cosas se predican diciendo que es el evangelio. Me acuerdo hace años tuve una conversación con un señor testigo de Jehová que vino a tocar mi puerta y lo invité a pasar y le dije: ¿a qué están haciendo? Estamos compartiendo el evangelio del reino, me dijo. Y le dije: pues bueno, compártame lo que usted dice que es el evangelio del reino. Y le di como 20 minutos, tal vez un poquito más, para que me diera el evangelio. Y terminando, no hubo evangelio, no hubo cruz, no hubo sangre. Entonces me tocó después, por los siguientes 45 minutos, compartir con él lo que la Biblia dice que es el verdadero evangelio. Amén. Es importante, es importante. Estamos haciendo un énfasis bastante grande ahora como iglesia. Cada uno gane uno. Y hemos puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, a alguien a quien amamos, que tal vez por una u otra razón todavía no conoce al Señor Jesucristo. Y entonces estamos orando, estamos arando la tierra. Y cuando esa tierra esté arada y hayamos puesto un poquito de agua para el riego y todo eso, vamos a comenzar a sembrar la semilla. Y Dios es el que va a dar el crecimiento. ¿Cuántos lo creen? Y por eso precisamente es que necesitamos saber cuál es el verdadero evangelio. Es muy importante que cada uno de nosotros sepamos explicar ese evangelio. No está bien si utilizo una frase un poquito boliviana: no se vale llamar a los ministros o al pastor cada vez que alguien que amamos quiere un estudio bíblico. ¿Está conmigo? Aleluya. Diga amén o diga ouch. Amén. Pero tenemos que saber explicar el evangelio. Y vamos a estar hoy hablando acerca de sangre y agua. Sangre y agua. Y vamos a ir a la escritura. Está en Juan capítulo 19 y el verso 34. Okay, lo tienen en su pantalla. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Es una de esas escrituras que se ve un poquito extraña, ¿verdad? Uno espera que cuando esa lanza atravesó el costado del Señor saliera a sangre. Eso es lo que estamos esperando. Pero Juan nos dice que salió sangre y agua. Pregúntele a su vecino: ¿qué quiere decir eso? Ahora, si le hicieron la pregunta a usted dígale: el hermano nos va a explicar. Aleluya. Pero déjeme decirle desde ya,
la cruz es el centro del evangelio. No puede haber evangelio sin la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. De eso trata el evangelio. Ahora, si usted no estuvo, tenemos el panel de discusión que tuvimos acerca del nuevo nacimiento y pusimos videos ahí de teólogos, amigos, algunos tal vez evangélicos, otros católicos, qué sé yo, donde dicen que lo único que necesitamos hacer para ser salvos es simplemente creer en Cristo, así como el ladrón en la cruz. No está mal creer en Cristo, ese es el fundamento, ¿ok? Y los que están en el instituto ya recibieron bastante acerca de la fe, la justificación. Mañana vamos a tocar más de eso, pero no está solamente en creer. Porque si usted está pensando, yo quiero ser salvo como el ladrón en la cruz, pues traiga unos clavos y tal vez le podemos ayudar. Pero el ladrón en la cruz, mis hermanos, él está crucificado al lado del Señor, pero el Señor todavía no había muerto. El Señor todavía no había sido sepultado, todavía no había resucitado. Entonces, si el Señor no murió, no fue sepultado y no resucitó, el ladrón en la cruz no fue salvo en el Nuevo Testamento. Fue salvo bajo el Antiguo Testamento, antes de que se diera el sacrificio supremo. Entonces, cuando alguien está diciendo, yo quiero ser salvo como el ladrón en la cruz, estás al lado equivocado de la cruz. Es como cuando usted está manejando en el freeway y hay uno de esos letreros que dice no entry, es rojo, y si usted se mete por ahí, está manejando por el lado equivocado de la carretera. Eso es lo que está pasando con muchos diciendo, el ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue miembro de la iglesia. No había iglesia cuando él fue crucificado y el Señor lo salvó de alguna manera. Él es supremo, él sabe lo que hace. Lo único que sabemos es que a este lado de la cruz necesitamos el evangelio, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esta escritura que tenemos en la pantalla con ese evangelio? ¿Y por qué es que me suena raro que del costado del Señor salió sangre y agua? Ahora, usted debe tener una explicación médica para eso. Yo le voy a dar la explicación bíblica para eso, ¿ok? Y tiene que ver con Hechos 2:38. Esto es lo que dice la escritura. Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado. Antes de seguir ahí, note hay un asterisco ahí en la palabra bautizado. Esa es una palabra griega que no ha sido traducida al español. Bapto es la raíz y significa sumergir o inmergir, es decir, poner algo debajo de un líquido. Entonces, si quiere decirlo tal vez más correctamente, es arrepiéntanse y sea sumergido cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Tiene relación con esto, lo que Jesús está haciendo en la cruz. Ahora, esto es lo que nosotros llamamos la aplicación del evangelio a nuestras vidas. Cristo fue muerto, sepultado y resucitó por nosotros. Nosotros nos arrepentimos, somos bautizados, somos sepultados en agua y recibimos el don del Espíritu Santo, que es el poder de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que hace el evangelio válido en nuestras vidas. El ladrón en la cruz no tuvo ese privilegio. Él no fue lavado con la sangre del Señor, nunca fue bautizado, no habló en lengua, no recibió el Espíritu Santo. Usted quiere vivir de esa manera, pues puede hacerlo, pero nosotros somos parte de la iglesia del nombre de Jesucristo. Esta es la iglesia que tiene el verdadero evangelio. Ahora sí, yo sé que nos dicen todo tipo de cosas. Algunos nos dicen apostólicos, está bien, aleluya. Pero hay otros que dicen que ustedes son solo Jesús, como si eso fuera insulto. Usted me puede llamar de Jesús todo lo que quiera, no es insulto. Muchas gracias, aleluya, gloria al Señor.
Pero nos dicen a veces solo Jesús. Dice, porque ustedes no están obedeciendo lo que Jesús dijo en Mateo 28:19. Porque el Señor mismo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí, ese es el mandamiento del Señor. Eso es palabra de Dios. Lo creemos de todo corazón. Pero tenemos que hacer una comparación en esto. Porque note cuando enfatizamos algunas palabras. Pedro dijo: arrepiéntanse y sea bautizado. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Y Pedro dijo: en el nombre. Y Mateo dijo: en el nombre. O reporta que Jesús dijo: en el nombre. Pero Pedro dice: el nombre es Jesucristo. Y aparentemente Jesús dice: no, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que se olvida la gente es que aquí no dice que el nombre es Padre o Hijo o Espíritu Santo. Dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no está diciendo repitan mis palabras como si fueran loritos. Está diciendo bauticen en el nombre. Y Pedro es el que nos da a conocer el nombre. El nombre es Jesucristo. Porque es a través de Jesús que tenemos al Padre, y en Jesús tenemos al Hijo, y por Jesús tenemos el Espíritu Santo. Ahora, tal vez a usted le han dicho: no, pues que yo prefiero obedecer a Jesús antes que a Pedro. Usted sabe que amo a la gente, pero es muy difícil para mí respetar a alguien que enseñe a su gente que digan eso. Porque eso no lo inventó la gente. Eso lo inventaron, quién sabe, algún pastor en algún lado, que dice: no, tú dile esto a los solo Jesús, a esos apostólicos del nombre, ¿no? ¿Qué le digo, pastor? Dile que prefieres obedecer a Jesús que a Pedro. Como si Jesús y Pedro estuvieran peleándose el uno con el otro. Esa es la peor excusa para rechazar el nombre de Jesús que sea posiblemente inventado. Y si yo fuera de ese equipo, me sentiría avergonzado de usar ese argumento. ¿Sabe por qué? Porque Pedro fue el apóstol a quien Jesús le dio las llaves del reino de los cielos. Es más, es a él a quien le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es más, a él y a los discípulos les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y sabe qué pasa en Hechos capítulo 2? El Espíritu Santo desciende sobre Pedro, y el resto de los apóstoles, incluyendo Mateo, hablan en lenguas, y se junta la multitud diciendo: ¿qué está pasando? ¿Por qué hablan en lenguas? Y Pedro se pone en pie con los 11. Lea Hechos 2. Y Pedro predica ese mensaje con Mateo a su lado y Juan al otro, y está predicando. Y cuando les preguntan qué tenemos que hacer para ser salvos, Pedro les dice: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Pedro no se equivocó, porque si se equivocó, entonces hay que culparle al Espíritu Santo que lo estaba llenando ese momento. Pero el Espíritu Santo no se puede equivocar. Pero si se equivocó el Espíritu Santo, hay que culpar a Jesús, porque Jesús dijo: el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y tenemos que culpar a Jesús porque le dio las llaves del reino de los cielos a alguien que iba a meter la pata. ¿Cómo podemos ser salvos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Dice Hechos 2:37. Y Pedro les da las llaves. Arrepiéntanse, sean bautizados en el nombre de Jesús, reciban el Espíritu Santo. Esas son las llaves. Es un mal argumento decir prefiero obedecer. No, hay una sola manera de obedecer a Jesús: es usando el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta, no son tres nombres, es solamente un nombre, y ese nombre es Jesús. Y le voy a chismear algo más. Pablo dijo: toda
la escritura es inspirada por Dios. ¿También Hechos 2:38? Sí. ¿Y también Mateo 28:19? Sí. Toda la escritura. No puede haber contradicción. Si hubiera contradicción acá, algo está mal. Y si Pedro puede meter la pata tan garrafalmente, eso es un dicho boliviano, ¿okay? Tan inmensamente, o tal vez en mexicano tan mensamente, ¿okay? Si puede meter la pata de esa manera, ¿cómo sabemos si no metieron la pata en otras partes de la escritura? ¿Qué partes puedo creer y qué partes no puedo creer? No, ¿sabe qué? Bienvenido a una iglesia, fuente de verdad, que cree toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está muy lindo, hermano, pero todavía no nos ha dicho lo de la sangre y el agua. Ok, ya voy. ¿Usted se acuerda del Antiguo Testamento? Cuando Dios les dijo que hicieran un tabernáculo, eso es Dios tratando de venir a habitar en medio de ellos. En Éxodo les dijo: harán un tabernáculo y habitaré en medio de ellos. Pero hay ciertas maneras en que la gente tiene que acercarse a Dios. Si usted puede ver ahí, nuestro hermano Mark usó esto en una de sus prédicas y estuvo tremendo. Si no la ha visto, tiene que ver. Aleluya, tiene que verla. Gloria al Señor. Pero note, tenemos la corte de afuera donde se hacen los sacrificios, tenemos un velo, entramos al lugar santo. Tenemos otro velo y entramos al lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde habitaba lo que en hebreo se llama la Shejinah. En inglés le dicen la Shekinah. Shejinah, la gloria misma de Dios, la gloria visible de Dios. A veces aparecía como una nube y que descendía. Esa era la Shejinah, la gloria de Dios. Entonces, para llegar a la presencia de Dios, usted tiene que pasar por todos estos lugares. ¿Y sabe qué? Aquí podía venir la gente trayendo sus sacrificios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Toda la humanidad, desde Adán y Eva, nos hemos perdido en el pecado. Entonces Dios provee para su pueblo de Israel un lugar donde ellos pueden ofrecer ese sacrificio. Entonces tienen que traer toros y vacas y ovejas y cabras para hacer ese sacrificio por los pecados. Y entonces el sacerdote tenía que matar ese sacrificio, degollar, derramar la sangre para que hubiera expiación para ellos. A este lugar, al lugar santo, entraban solo los sacerdotes. No podía entrar la gente común, solo los sacerdotes. Pero a la misma presencia de Dios entraba solo una persona, el sumo sacerdote, y una sola vez al año. Ahora, note lo que dice la escritura en Hebreos 9:22. ¿Por qué se hacían los sacrificios? Porque casi todo es purificado según la ley. Está hablando de la ley de Moisés, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o lavado o perdón de pecados. Entonces por eso era necesario, cada vez que un judío pecaba, tenía que ir y tenía que hacer un sacrificio para que hubiera remisión de esos pecados. Entonces por eso eran necesarios esos sacrificios. Por causa de nuestro pecado, un animal inocente tenía que morir. ¿Por qué entonces es esto? Seguimos Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y esto es Dios hablando. Dice: yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Esa palabra expiación, expiar, viene del hebreo kafar. Kafar significa manchar o cubrir. Manchar o cubrir. Entonces cuando la persona pecaba, ese pecado está abierto a la vista de los santos ojos de Dios. Y cuando Dios mira pecado en el hombre, el juicio de Dios quiere descender sobre esa persona, porque Dios es supremamente santo y supremamente justo. Pero también es supremamente amante.
amoroso. Entonces su amor le da a su pueblo una manera cuando Él todavía puede habitar en medio de ellos, aunque ellos tienen pecado. ¿Cómo? Se hace expiación. La sangre hace expiación de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La sangre cubre el pecado. Cubre el pecado. Y es por eso entonces que tenemos tantos sacrificios a través de la historia del Antiguo Testamento. Cuando cada vez que alguien pecaba, sea pecado grande o pequeño, tenían que ir y buscar una manera de traer un animal para hacer esa expiación por ese pecado. No queremos que Dios que Dios descienda sobre nosotros con juicio. Queremos la gracia de Dios, pero ese es el preciso problema. El problema no ha cambiado, mis hermanos. Sí, generaciones se han ido, otras generaciones han llegado, pero usted y yo todavía tenemos el mismo problema: el pecado. Su pecado es distinto del mío, pero sí tengo pecados. Aleluya. ¿Está conmigo? Entonces, sea que usted, y escúcheme, esto es muy importante, porque el hombre lo que trata de hacer es precisamente eso: cubrir sus pecados, pero por otros medios. ¿Sabe cuál es uno de esos medios que es más utilizado? Se llama religión. Tratamos de cubrir nuestro pecado haciendo lo que llamamos nosotros cosas buenas. Y pensamos, pues con tal que mis buenas obras sean más pesadas que mis malas obras en el día del juicio, pues yo voy a pasar. No importa si paso raspando, pero tengo que entrar al cielo. Y ahí es donde llega él: pues yo no he matado, no he robado, qué sé yo, no he asaltado un banco, no le he pegado a una abuelita, no le he quitado el dulce al niño. Entonces yo creo que voy a llegar al cielo. Esa es la esperanza que todo el mundo tiene. Pero déjeme tratar de ilustrar cuál es el problema, ¿ok? Tenemos nosotros pecado. Ese pecado usted lo puede poner como tal vez simplemente una mancha, pero la mancha no está en nuestro brazo como acá, sino en nuestra alma. Y cada vez que pecamos, esa alma se mancha, y esa mancha está a la vista de Dios. Y nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos y nos buscamos una curita y la abrimos, y digo, pues ya estoy yendo a otra iglesia, ya me estoy regenerando. Y con tal que no lo puedan ver, hasta ya cargo Biblia. Ya no se ve mi pecado. Entonces yo creo que cuando llegue al cielo yo voy a estar bien, porque he rezado la novena, he echado 15 credos y 14 ave marías, hasta he prendido velas y le he hecho dar una misa al abuelito. Pero ¿sabe cuál es el problema de la curita? Se lo voy a mostrar en la escritura. Déjeme. Vemos aquí nosotros estos sacrificios, les decía, estos sacrificios que nosotros tenemos, ¿verdad? Sacrificio tras sacrificio. ¿Para qué? Para cubrir los pecados, para que Dios no los mire. Pero de repente llegamos al tiempo del maestro, y nos dice la Biblia que está Juan el Bautista predicando: arrepentíos. Y si el predicador, que lo voy a mirar allá, ok, porque ustedes están acá, los que están en casa, si el predicador que usted está viendo en la televisión, en YouTube, en lo que sea, no les dice arrepentíos, no viene de Dios. El que no le dice que usted es un pecador, no viene de Dios. El que precedió al Señor vino predicando el evangelio: el tiempo se ha acercado, arrepentíos. Y dice la escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que...
Los sacrificios no son para quitar los pecados, son para cubrir los pecados. Pero aquí está anunciando algo. Mira, Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso a los ojos de esos judíos era algo diferente, distinto. Algo está cambiando. Con razón la gente comenzaron a transformarse, comenzaron a buscar el rostro de Dios. Venían y confesaban sus pecados abiertamente, luego eran bautizados y salían. Y entonces ahí viene Jesús y sabemos lo que pasa. Jesús le dice: quiero que me bautices. Y Juan dice: no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo? Deja ahora, porque es propio que así cumplamos toda justicia. Ahora, ese es otro dicho un poquito extraño. Y entonces le dejó y lo bautizó. Y sabemos que cuando salió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesucristo. Salió del agua y creo que ahí lo tienen, ahí ve, la palomita, ahí está. Pero no es una paloma, es el Espíritu Santo descendiendo. ¿Ok? Pero ¿por qué es que Juan está utilizando ese término? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está respondiendo a través de los siglos a otra pregunta que en este caso la hizo Isaac, el hijo de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu único hijo. Y Abraham está llevando con su corazón partido, ciertamente que sí, pero está llevando a su hijo al lugar de sacrificio. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, aleluya. Pregúntele a su vecino: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham no sabía lo que iba a suceder, pero esta pregunta reverbera a través de los siglos. Y es por eso que el profeta Juan el Bautista, que Dios dijo que era el más grande profeta, dice: he aquí el Cordero de Dios. Está respondiéndole a Isaac a través de los siglos: ¿dónde está el Cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué se hace necesario este cordero? ¿Por qué es necesario? Ya tenían el sistema sacrificial, ya tenían sacerdotes entrenados por años y años, ya sabían cómo matar los animales. Y esta es la razón. Hebreos capítulo 10 versos 1 al 4 dice: porque la ley, escuche esto, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, es la sombra de lo que se había prometido, no la imagen misma de las cosas. Ahora mire esto, dice: la ley nunca puede. Dígale a su vecino: nunca puede. La ley no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sí, la gente está acercándose a Dios, están tratando, pero hermano, la ley no podía hacer perfecto a nadie, porque la ley puede decirte: haz esto y haz este otro y no hagas esto, pero la ley no puede quitar tus pecados y la ley no puede regenerar tu corazón. Por eso es que nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios tratando. Y por eso es que las religiones fallan. Por eso es que las novenas y los credos y todo lo que usted quiera y los Ave Marías no nos ayudan a nada, porque esas cosas no pueden hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Por ello, entonces no importa si usted dice: yo tengo la mejor religión del mundo, de nada le sirve. O yo tengo la fe más grande, de nada le sirve. Necesitamos un cordero que sea capaz de quitar los pecados. Y por eso es que continúa diciendo: de otra manera esos sacrificios cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, los que traje mi corderito y ya me puse la curita, ya se mató el corderito, ya mi pecado está cubierto, ya tengo mi curita. Pero dice: los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos mismos sacrificios, dice, cada año, ¿sabe qué pasa? Se hace memoria de los pecados. Cada año tenían una celebración, Yom Kippur, el día de la expiación. Y era que se hacían increíbles montos de sacrificio, porque por si acaso alguien pecó sin saber que ha pecado. Tal vez un pecado de omisión, un pecado de ignorancia. Entonces se cubren todos esos, pero el tratar de cubrirlos, ¿sabe qué se está haciendo? Se está haciendo memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente lo cubren. Ahí está, simplemente cubiertos por una curita, pero el pecado todavía está ahí. Y entonces, ¿qué pasa cuando el judío acaba de salir del templo y acaba de hacer su sacrificio, y de repente mira ya ahí aquel que no me cae? Ay, pero es que lo odio y ya necesitas otra curita porque esta ya se dañó. Pero acabo de sacrificarlo. Sí, pero mira ya. Y el Señor ya puede ver otra vez mi pecado. Está tratando de esconderlo, pero no se puede. Si no hubiera sido por este tal por cual 2x4, agarro, bueno, voy a llevar otro sacrificio. Y ¿sabe qué hace el sumo sacerdote? Bueno, ya esa curita ya no te sirvió. Ya trajiste otro sacrificio. Sí, aquí tengo otro sacrificio. Pues ahí está otra curita. Y es de curita en curita y en curita. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuanto más religiosos nos hacemos, simplemente tenemos más variedad de curitas. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Prender velas no puede quitar pecados. Óigame, nada de lo que tratamos de hacer para agradar a Dios es suficiente, porque si fuera suficiente nunca hubiera habido una cruz en ese Calvario. Pero el hecho de que esa cruz esté en el Calvario nos dice: nada es suficiente. Mis buenas intenciones, mis oraciones, leer la Biblia, ir al culto, dar limosnas, nada es suficiente. Y esa sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Es simplemente una curita más. Pero aquí está el Cordero de Dios hablando la noche antes de que iba a ser entregado. Dice: tomando la copa y habiendo gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ese pacto que el ladrón en la cruz nunca pudo participar. Pero esta sangre, dice, es por muchos, es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Y esa palabra remisión es la misma palabra para perdón. Para perdón de los pecados. Y entonces Hechos 13, aquí uno de los apóstoles dice: sabed pues esto, varones hermanos. Están predicando a judíos, dice que por medio de él, hablando de Jesús, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Póngase sandalias de judío, póngase en el primer siglo. Y usted está escuchando eso. Usted ha ido al templo, ha llevado sus sacrificios, ha tenido que pagar por ellos, y cada vez que pecaba usted o su familia hay que llevar otro sacrificio. Y de repente escucha a alguien predicando, dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En él, en Jesús es justificado. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Que Dios nos mira como si fuéramos justos. No lo somos, pero nos mira como si fuéramos justos. Con razón Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Es su sangre, es su sangre, es su sangre. Esa palabra redención implica recomprar, recobrar un esclavo o cautivo, o sea, liberar o rescatar mediante el pago de un precio. Cuando un judío se vendía como esclavo, tenía demasiadas deudas, no puede pagarlas, se entrega como esclavo para pagar esa deuda. Dice, un pariente podía redimirlo. Un pariente que tenía los medios podía venir y pagar el precio y lo redimía, lo rescataba para que ya no fuera esclavo. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros, porque éramos todos esclavos del pecado, esclavos de las pasiones que nos llevaban a las cosas malas. Pero por su sangre tenemos redención. Por su sangre hay la posibilidad de recibir perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y nos dice, hablando del tabernáculo, que aún en esos tiempos, note, para ellos, perdón, vamos a mostrar en la segunda parte, Hebreos 9:7, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Ahora, note esta frase, esto es importante: no sin sangre. No sin sangre. If you can put it up, please. No veo a mi gente. Aleluya. All right. Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez a la, note la parte que está ahí en rojo. Aún el sumo sacerdote. Hablamos de que al lugar santo entraban los sacerdotes, pero al lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo, donde está el arca del pacto, la Shekinah, la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero ¿qué dice esa frase? No sin sangre. Esta frase es clave para usted hoy. No sin sangre. Dígalo conmigo: no sin sangre. Usted que está esperando un día llegar a la presencia de Dios, no puede llegar sin sangre. Usted que quiere salvación, todas sus buenas obras no sirven de nada, son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Todas nuestras justicias, nada, no sirven de nada. No sin sangre. Aún este varón, el sumo sacerdote, que tenía se había hecho lavados y tenía ropa especial, toda blanca, y una túnica, y tenía una diadema que decía santidad al Señor, no podía entrar sin sangre. No era como que el sumo sacerdote podía decidir un día, pues hoy es viernes, tengo ganas de estar en la presencia de Dios, voy a pasar a través del velo para estar un ratito con el Señor. No, no podía entrar una sola vez al año. No sin sangre. Esa sangre, dice, la ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Oh, y usted y yo tenemos una invitación a entrar a la presencia de Dios, no una vez al año, pero cada vez que deseamos. Hay puertas abiertas de par en par. ¿Por qué? Porque hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tiene que ser ministro, no tiene que ser pastor para estar en la presencia de Dios. Aleluya. Pero no sin sangre. Y aquí está este principio, y es ilustrado en Levítico capítulo 14 versos 4 al 7. Nos dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas limpias, vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Note lo que tenemos acá. Estamos hablando que cuando se purificaba un leproso, la lepra como tipo de pecado, cuando era purificado, dice, tenía que llevar 2 avecillas para su sacrificio de purificación. Y entonces tenía que llevar 2 avecillas, estaban vivas, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y entonces tenía que agarrar ese cuchillo y tenía que matar una avecilla y derramar la sangre de esa avecilla.
Y luego nos dice: después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta. Entonces tenía que agarrar la otra avecilla que estaba viva y tenía que sumergirla en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y luego, ¿sabe qué hacía con esta avecilla que ahora está manchada de sangre? Decía: soltará la avecilla viva en el campo. En esencia, entonces, es como que una avecilla dio su vida por la otra avecilla, y mientras una moría, la otra vivía. Mientras la sangre de una era derramada y mezclada con esa agua, la otra, manchada de esa sangre, era dejada ir, soltada, dice, viva en el campo. Tenemos 2 avecillas. Las 2 están vivas, pero una tiene que morir para que la otra pueda vivir, para que la otra pueda ser redimida. Note lo que escribió el apóstol Juan: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Sí, he leído esto y a veces he pensado, ok, ese énfasis está un poquito extraño. No mediante agua solamente. ¿Cuál era el primer principio? No sin sangre. Este va a ser el segundo: no mediante agua solamente. Hay gente que nos ha acusado a nosotros de creer en la regeneración bautismal, que con tal que metamos a alguien en el agua ya está salvo. No. No es mediante agua solamente, pero sí toma el agua. Pero es agua y sangre. ¿Qué está queriendo decir, mi hermano? Le estoy diciendo. Dice que agarraban las avecillas sobre aguas corrientes y tenían el agua ahí en ese, vamos a llamarle bañadorcito que usaban, y hay agua. Pero el momento que matan a la avecilla, ahora hay sangre mezclada con esa agua. Y luego dice: sumergirás a la avecilla viva en esa sangre mezclada con agua. Y una vez que es manchada con esa sangre, o es sumergida en esa sangre y agua, la dejarás ir libre. Es redimida. ¿Sabe qué implica esa redención? Había gente que iban y capturaban las avecillas para luego venderlas, para que alguien las compre y pueda ser purificado. Y entonces yo me imagino, esto es mi imaginación, pero me imagino un papá y su hijo yendo a buscar avecillas, porque mañana es Yom Kippur. Tenemos que venderlas para que alguien pueda ser purificado, para que alguien pueda cubrir su pecado. Y mientras agarran unas y las ponen ahí en redes, en jaulas, de repente hay una que está un poquito sucia, tiene unas manchas rojas. Y el niño va y comienza y la agarra. Mira, papá, agarré otra. Y el papá, en cuanto la mira, dice: está manchada de sangre. Sí, parece que sí, pero está viva, no está dañada, papi, está bien. Oh, entonces esa paloma es redimida. No la puedes capturar. Déjala ir, hijo, déjala ir. Es una paloma redimida. Mientras está manchada con la sangre, es libre y nunca más puede ser capturada. Nunca, jamás puede ser matada ni sacrificada.
Sí, toma el agua. Sí, mi hermano, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no es solamente el agua, es agua y sangre, y es sangre y agua. Con razón, mi hermano, cuando el Señor está en la cruz y agarran y ponen esa lanza en su costado, le abren ese costado y al instante sale sangre y agua. Sangre. ¿Qué está tratando de decirnos el Señor? Está tratando de decirnos ambos van juntos. La sangre y el agua. El agua sin mi sangre no es efectiva, pero el lugar donde mi sangre es efectiva es en el agua. Con razón Juan nos explica y dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero Él mismo también nos dice: vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, el poder y la eficacia de la sangre están en el nombre de Jesucristo. Por eso es que la gente nos llama solo Jesús. ¿Por qué? Porque insistimos en mencionar el nombre de Jesús cuando bautizamos a alguien en esas aguas bautismales de redención. Porque vuestros pecados, iglesia, han sido perdonados por su nombre. ¿Qué está diciendo, mi hermano? Estoy diciendo que la sangre y el agua se unen en ese bautisterio o en ese río o en ese lago. El momento que el pastor dice: hermano o hermana, por tu confesión de pecados y fe y en obediencia a la palabra del Señor, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y el momento que, aleluya, usted menciona el nombre de Jesús, ¿sabe qué? Ya no es solamente agua, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El momento que Él dice: en el nombre de Jesús, agua fluye, sangre fluye, se mezclan y usted sale completamente blanco de esas aguas bautismales. Hermano, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, mi hermano, es que la curita trata, pero no puede limpiar ese pecado. Mi religión puede, trata, pero no puede. Nunca puede, dijo el autor de Hebreos. Y cada vez que pecas, la curita se te cae y necesitas buscar otra. Pero una paloma fue sacrificada. Y me pregunto si la sangre puede limpiar ese pecado. Aleluya, aleluya. Y la sangre, mi hermano, ¿necesito curita? No, ya no necesito ninguna curita, porque ya tengo la sangre. Porque ya no prenden velas, hermano, ya tengo la sangre. Porque es que ya no dan misas, ya tengo la sangre. Porque es que no se arrodillan ante santos o lo que sea, ya tengo la sangre. La encontré en las aguas del bautismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Con razón Pedro les dijo: arrepiéntanse, mundo, arrepiéntanse. No importa los pecados que estás cargando, arrepiéntete y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
Deme unos segundos más. Yo sé que algunos cuando bautizan a alguien, dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y meten ahí, y ese es un bautismo solamente en agua. Porque aunque son títulos bien preciosos, Dios Padre, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, son títulos hermosos. Hay más títulos de Dios: Alfa y Omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es El Shaddai, Adonai, Elohim. Está bien, tiene muchos títulos, pero la sangre no está en los títulos. Y si usted se bautiza en los títulos, usted está siendo bautizado en agua. Pero Juan dijo: no en agua solamente, sino en agua y sangre. Por eso es que cuando alguien te bautiza, yo tenía 6 años cuando mi abuelita me llevó a, entre comillas, bautizarme. Me rociaron un poquito de agua. Pero la enseñanza bíblica es sumergidos. ¿Sabe por qué? Porque no peco solamente con la cabeza, no solamente con la mente, también con mis manos. Pero no solo con mis manos, también con mi corazón. Pero no solo con mi corazón, también con mis pies. Todo este hombre necesita ser sumergido en la sangre. Por eso es que somos sumergidos. Pero si usted simplemente da unos cuantos títulos, eso es solamente agua. Y la agua no es suficiente para lavar pecados, mi hermano. Esa agua no es mágica, ni en esta iglesia ni en ninguna otra. Pero cuando el pastor invoca el poder de la sangre y dice: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, de repente la sangre se mezcla con esa agua, y cuando usted sale está limpio de pecado, pero manchado con la sangre de Jesucristo. Y la barata calla bajarata. Me pregunto si hay algún pentecostal en esta iglesia. Me pregunto si hay alguien bautizado en el nombre de Jesús. Usted ha sido bautizado en sangre y agua. Sangre y agua. Veinte segundos. Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Escuche esto: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Se nos ha dado la sangre, se nos ha dado el nombre. Con razón nos conocen como la iglesia del nombre de Jesús. Y sí, solo Jesús salva, y solo su sangre nos redime. Pero Juan anunció: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando está saliendo del agua, Dios manda una señal, y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús como paloma. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Estaba diciendo: sí, es el cordero, pero también es la paloma. La paloma de Dios que quita el pecado del mundo. No solo lo cubre, lo borra, como si nunca hubieras pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, póngase en pie, denle un aplauso al Señor. Alguien debería glorificar su nombre. Y si usted no está bautizado ahora, pues ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre, invocando su sangre.
Arrepentíos y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre, en la sangre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En hebreo, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, que es otra manera de referirse a la Shekinah, la gloria de Dios que vivía en el lugar santísimo, a la cual solo el sumo sacerdote tenía acceso una sola vez al año. Pero aquí nos está diciendo el apóstol que si me arrepiento y recibo la sangre, el Shekinah viene a morar en mí. El Espíritu Santo viene a morar en mí. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando desciende, no mira mis pecados, no mira mis maldades, no mira mi robo, no mira mi adulterio, no mira mi fornicación, no mira mi mentira, solamente mira la sangre de la paloma. Y cuando mira la sangre dice: puedes entrar al lugar santísimo. No trates, no sin sangre. Pero cuando tú ya tienes la sangre, tienes derecho. Perdón, sumo sacerdote, tú llevas sangre de toros y machos cabríos. Yo llevo la sangre de Cordero de Dios. Yo llevo la sangre de Jesús. Es mi derecho estar en el lugar santísimo. Y si tú has sido bautizado en el nombre de Jesús y necesitas el bautismo del Espíritu Santo, tengo buenas noticias para ti. He aquí el lugar santísimo. Tú tienes derecho a venir con denuedo. Ábranme campo, que yo traigo la sangre. Do you hear me? You've been baptized in the name of Jesus. You've got the blood that opens the way to the Holy of Holies, and you have a right to the Holy Spirit. You have a right to speak in tongues. Tienes derecho al Espíritu Santo. Tienes derecho a hablar en lenguas. ¿Quién va a detenerle a alguien que está manchado con la sangre de Jesucristo? Este altar está abierto. Alguien que necesite hablar en lenguas, alguien que necesite perdón de pecados, alguien que metió la pata ayer, pero fui bautizado. La sangre todavía fluye, la sangre todavía está disponible. Tienes derecho. Tienes derecho a recibir el Espíritu Santo. Tienes derecho a recibir perdón de pecados. Tienes derecho. Tienes derecho a arrepentirte y decir: Señor, estoy cansado de tener solamente religión. Quiero tu sangre. Deseo tu sangre. Anhelo tu sangre. Paloma de Dios, que quitas el pecado del mundo. Eso es, acérquense un poquito más. Hay gente que todavía está pasando, acérquense un poquito más. Aleluya, 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 aleluya. Tienes derecho. Diablo mentiroso, la sangre está en contra tuya en este momento. Echamos fuera toda incredulidad, toda falta de fe, por la sangre de Jesucristo. Recibe la bendición que necesitas. Recibe la bendición que necesitas. It's your divine right. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Spirit. Speak in tongues. It's your divine right. Irrakarabahashatabahaya. Ibarara kaitarabah.